a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripoliógico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. La noche del 1 de mayo, día muy recordable, ¿verdad? Conmemorativo, Día Internacional del Trabajo. Pues bien, gracias por estar con nosotros en esta noche, amigos televidentes. De eso estaremos hablando, de la situación del trabajador salvadoreño en esta coyuntura del COVID-19. Esperamos que usted se encuentre muy bien, saboreando el calor de casa en esta cuarentena. Ya tenemos 41 días de estar bajo esta cuarentena. Y para que conversemos sobre los sucesos que han ocurrido durante esta semana, los sucesos sociales, culturales, económicos y políticos. Ya tenemos en nuestros estudios a nuestros analistas, me refiero a Ronald Umaña. Ronald y nuestro amigo el doctor Ulises del Dios Guzmán, a quienes les doy la más de las cordiales bienvenidas, un abrazo, ¿verdad? En la distancia social, amigos, y gracias por darme siempre el apoyo, darnos el apoyo a nuestro programa, pese a los pesares. Gracias, Alfredo, por estar acá en esta invitación muy amable. De todos los viernes. Y tú todos los viernes. Todos los viernes. Todos los estamos viernes. aquí porque nos debemos a nuestra teleaudiencia, que nos ve en su casa. Por eso estamos acá hoy. Y el doctor Ulises del Dios Guzmán confirmó la venida de este programa a las 3 de la mañana de este mismo día viernes. Ya, por supuesto, a la primera hora, siempre como Drácula despierto a la hora en que se necesite. A la hora en que se y necesite. te digo que tú estás cometiendo pecado porque el Día del Trabajo se celebra no trabajando, así que estás pecando. En pro del conocimiento, de la orientación y la creación de opinión. Hoy hubiéramos hecho puente para descansar un poquito. Bien, señores, gracias de verdad. Gracias, amigos televidentes, por estar con nosotros y estar ustedes también participando de esta alegría de poder llevarles a ustedes nuestra señal positiva a través de Canal 8 Agape. Comencemos, ¿les parece, señores? Por supuesto. ¿Qué les parece? 1 de mayo, en esta coyuntura del COVID, ¿qué le está pasando al trabajador salvadoreño? Bueno, primero recordar a los anarquistas, ¿verdad? Que fueron los que pusieron la vida para que el 1 de mayo se celebrara. Mira, suena eso mal, suena bien pesadito, anarquista, pero sí, ellos lo hicieron porque fue de su iniciativa, rompieron el orden de ese momento, anárquicamente, sí, no sometiéndose a las leyes de ese momento. Correcto, y rebelándose a las leyes del momento. Cabalmente.
tú recuerdas que los horarios de trabajo que les imponían eran terribles, ¿verdad? 16 horas diarias trabajando, era una cuestión impresionante, y no había sábado ni domingo ni cosa que se parezca. Y el 1 de mayo que termina con que asesinan un montón en la fábrica, unas mujeres y unos hombres. Ahora, lo que pasa es que cuando uno dice anarquista, aquí el término está satanizado. Así es, satanizado. La anarquía es una doctrina política, como el liberalismo, como la socialdemocracia, como el social cristianismo de la democracia cristiana. No es un pecado. No, al contrario. Y si nos pusiésemos a estudiar anarquismo, nos daríamos cuenta lo lindo que es la doctrina. Es más, yo soy social cristiano, soy demócrata cristiano de toda la vida. Y si no lo fuera, yo fuera anarquista. Esa es mi alternativa ideológica, ser anarquista. Está como que si no fuera salvadoreño me dejaran escoger qué quisiera ser yo. Yo quisiera ser gitano, por ejemplo. Yo creo que traes por ahí un poquito. Como aquí van satanizando los términos, pero la vida de los gitanos es una vida preciosa, además, con mucha filosofía, ¿verdad? Arte. Sí, claro. Y el anarquismo, bueno, tú sabes qué es lo que impera en el anarquismo. El respeto entre las personas, entre los seres humanos. ¿Cómo creen los anarquistas que se dirimen los problemas sociales, por ejemplo? Respetándose el uno al otro. Okay. ¿Cómo se distribuyen los alimentos? Equitativamente para todos y en comunidad. Yo siembro tomate, vos pepino, yo te doy tomate, vos me das pepino, y si a él le fue mal con la cosecha, los dos le damos de lo nuestro a él, y así vivimos todos en paz. Porque eso es lo principal en el anarquismo, el respeto mutuo. Cosa que aquí creen que ser anarquista es salir a la calle con 4 piedras, agarrarte tuntazos a un carro, y eso es ser anarquista. Lo que pasa es que el anarquista está siempre en contra del sometimiento del poder desde cualquier perspectiva, ¿verdad? Por lo menos según Bakunin, que era uno de los ideólogos principales del anarquismo. Entonces, no someterse a ninguna ley, por eso no existe la moneda, no existen los gobiernos, lo que existe es la convivencia humana. Interesante tu exposición, has venido inspirado por Sí, el cafecito que me dieron ahora aquí, a ver qué le pusieron. Y hablando del trabajador salvadoreño, Algo tenía. Sí, algo tenía el café, definitivamente. Bueno, yo lo que podría agregar es que lo que ocurre es que confundimos el anarquismo con el desorden, que es cosa diferente. Una cosa es el desorden, y cuando vemos nosotros a una algarabía de gente gritando, apedreando, manchando paredes, quebrando vidrios, decimos que son anárquicos. No son anárquicos, ese es un desorden. Y respeto incluso a la propiedad privada, porque para reclamar para los derechos propios no necesitamos dañar el derecho de nuestros prójimos, de nuestros semejantes. Y es más, nos deslegitimamos. ¿Qué derecho vamos a tener a que nos respeten el derecho propio si nosotros dañamos y respetamos el derecho ajeno? Y en realidad, ciertamente, el anarquismo es una teoría, es una ideología, pero que es una ideología que es incompatible con el resto de las ideologías políticas. ¿Por qué razón? Porque el resto de las ideologías políticas asumen la necesidad de un Estado y de un gobierno, de una forma o de otra. Pero el anárquico no, al contrario, ningún gobierno, ninguna ley es necesaria, ningún funcionario público es necesario, pero en mi opinión, para llegar a ese tipo de situación social, de estado social, es casi como el comunismo puro, que necesita un ser humano superior al tipo de ser humano que hasta ahora nosotros tenemos. Ahí tenemos el problema. Por eso que creo que, mientras tanto, tenemos que pasar por ideologías y formas de gobierno que deben de desarrollar al ser humano. Y eso lo vemos realmente nosotros. Hay formas primitivas
actualmente ya hay formas desarrolladas. Están los países nórdicos, en donde son gente desarrollada que no necesitan, por ejemplo, decirle que le respeten la propiedad privada semejante. Es gente que no tiene, por ejemplo, desconfianza en dejar la puerta abierta cuando sale al trabajo. Es gente que no vive encerrada en su cerco. Es gente que, si ve una necesidad, no necesitan pedirle que ayude, porque en su conciencia está el deber de ayudar a su semejante. Es decir, ya es gente que tiene un nivel de conciencia superior al que nosotros tenemos. Y esto es hablando de la realidad. Entonces necesitamos nosotros un tipo de gobierno que nos ayude a crecer moral, cívicamente, espiritualmente. Perfecto, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, porque la exposición ha estado muy buena. Fueron los anarquistas, los promotores de la celebración del 1 de mayo. Miren, qué bueno conocer estas cosas, ¿verdad? Ya volvemos, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, señores, luego de haber hablado referente a las ideologías que llevaron a esta conmemoración del 1 de mayo, ¿qué les parece a ustedes la situación del trabajador salvadoreño en la actualidad? Porque el día de ayer estuvieron aquí dirigentes sindicales que estaban reclamando, exigiendo la reactivación del sector laboral. Mira, los trabajadores salvadoreños, pues vienen de crisis en crisis, ¿verdad? Aquí ya vemos quizás unos 3 millones de pobres en El Salvador, de los cuales ahí están, el 90% de los trabajadores salvadoreños están ahí en esos 3 millones, 3, 4 millones que habremos acá. Con lo que está produciendo el coronavirus, vamos a llegar a los 4 millones. El 90-95% de la clase trabajadora de nosotros pertenece a la clase pobre de El Salvador. Son la clase baja, la que más sufre, la que pone el lomo, como diría mi madre, ¿verdad? Y la que genera la riqueza, del cual los de arriba viven muy bien. Que no se nos olvide que en este país el 1% de la población, que es una tendencia mundial ya, es dueña del 80% de la riqueza del mundo. O sea, el 1% es dueño del 80%. Con el otro 20% tiene que vivir el 99% de la población. Y en países pobres como este es más acentuado. O sea, la marginación que hay de los trabajadores en este país es de lo más brutal en el mundo. En el mundo. Ahora están exigiendo los trabajadores que vamos a trabajar, tenemos que irnos a ganar el pan diario, pero no se reactiva. Hay fe y esperanza que a partir del 16 de mayo se pueda reactivar. Pero esa es una esperanza algo ilusa, ¿no? Así como se ven las cosas hasta este momento. Yo creo que el trabajador es probablemente de la sociedad el que siente más directamente los efectos de este encerramiento que le llaman cuarentena, ¿no? Porque el trabajador se enfrenta a un peligro abstracto que es un contagio de coronavirus, pero para él es un peligro abstracto. Y para muchos, para mí en lo personal es un peligro abstracto, es la posibilidad de. Y es más, si uno se mete a leer a los que conocen de verdad, no tanto a lo que dicen los gobiernos, porque el gobierno es un mentiroso, este gobierno en particular de El Salvador, mentirosísimo. No hay información confiable y además intimida a los que realmente saben, que los que dependen del gobierno, de salud pública, porque hay buenos médicos, pero los buenos médicos que dependen del gobierno están intimidados por el gobierno. Pero si uno lee a los científicos y a los que saben de esto, sabe que el coronavirus realmente, si lo tratan inteligentemente, no es mortal. Eso hasta hace poco lo están descubriendo y lo están admitiendo los mismos italianos que acaban de aceptar que cometieron el error de tratamiento porque existía el tabú de no hacer la autopsia
a los muertos. Bueno, aquí mismo vimos nosotros un espectáculo absurdo del alcalde haciendo grandes hoyos para todos los muertos del coronavirus. Sí, Una cosa absurda. Médicos de aquí hay una magnífica médico, María Eugenia Barrientos, por ejemplo, que explica cómo y hace poco también hay otros estudios, hay otros médicos hoy que explican cómo no se pasa por el aire. Y si una persona está muerta, para que llegue a morir, quiere decir que el virus ya se introdujo a los pulmones, entonces necesita estornudar, respirar, toser, y el muerto no tose. Entonces, que es un absurdo que el temor que lo tienen de incluso de velar a un muerto. Y además las explicaciones de cómo es que se muere. No se muere por un problema de respiración, no. Lo que ocurre es que como se inflaman los bronquios, se inflaman los pulmones y hay una coagulación y un problema de circulación, es naturalmente que no respiran. Pero el problema es que eso lo notan después de atender el problema respiratorio, que no es el problema respiratorio, sino que el problema es que coagulación e inflamación. Entonces, eso está en nivel científico totalmente aclarado. Pero entonces, para una persona que tiene que trabajar para poder comer, que en el día a día necesita trabajar para poder comer, prefiere enfrentar el problema abstracto del contagio del coronavirus que la certeza de que en pocos días puede morir si no trabaja. Así es que yo le entiendo muy bien la presión del trabajador de que necesita que se abran las fuentes de trabajo. Pero además esto es una cosa gravísima, porque reaperturar las fuentes de trabajo no significa que si hoy, por ejemplo, dieron la orden de que ya mañana se puede trabajar, no significa que ya mañana vamos a regresar a como estábamos antes de la cuarentena. No, unos 40 días han sido 400 años. Sí, correcto. No de vamos a atraso. regresar al punto que vamos a retroceder, porque se necesita que las empresas de todo tamaño, no solamente las pequeñas y las micros, de todo tamaño, se necesitan recrear las condiciones para activar la producción y crear la dinámica de esa producción. Algo se perdió. Mucho se ha perdido y no lo vamos a recuperar. Sí. Hace un mes y medio, cuando esto comenzó, aquí lo analizamos con Ulises y dijimos que si no se atendía a la micro y la pequeña empresa, Sí. que era la base de la economía de este país, que era un triángulo, ¿verdad? Y que esa base había que atenderla para que no se nos cayera, no se hizo eso. Correcto. Hoy estamos en problemas. ¿Por qué sale la gente a la calle? El presidente Bukele dice que son unos codiciosos. Yo diría que son unos hambrientos, tienen hambre, son pobres, presidente, no son codiciosos. El presidente Bukele, ya que me recuerdo, los insulta a los trabajadores. Primero los obliga a que se vayan a contagiar a los senades, a los bancos, y después haciendo las colas en Nuevas Ideas porque les van a regalar el abono o la semilla. Perdónenme. Y después los insulta diciendo que salen por codicia. Sí, no. Parece que el presidente es un irrespetuoso de la necesidad de los salvadoreños. Pero ¿cómo se va a hacer? Pues el presidente trata la manera de que no haya más muertos. No, ¿cómo va a tratar la manera que no haya más muertos y crea las presidente lo que condiciones? está haciendo es propaganda política. Es propaganda, correcto. Por ¿Cómo se va a ejemplo, preocupar sí. si él ha creado las condiciones para que la gente se contagie y ahora estamos viendo justamente el resultado de eso? Cuando tú ves grandes empresas que sí les dan permiso que se abran, y tú decís, bueno, esas empresas sí son codiciosos, ¿verdad? Pero ves un señor que anda vendiendo rasuradoras ahí por el Palacio Nacional, que es codicioso, hombre, hambre tiene. Pero si el otro abre su almacén y empieza a vender motos, entonces ese es codicioso, el otro es un hambriento. Una señora que anda vendiendo ropa en una carretera de supermercado, toda desvencijada, ¿qué va a ser codiciosa? La señora. ¿Ah? Ahí sacaron una foto de una señora que está tratando de vender un par de pepinos ahí con la niña chineada en brazos. Codiciosos, no, hombre, hambrientos, pobres se llaman aquí. Aquí se han llamado pobres toda la vida. Pero se les dio $300. Sí, ¿para cuánto tiempo alcanzó? ¿Y a quiénes le dieron? A quiénes le dieron? Porque ahí estaban quejándose que el grupo de patrulleros y
ex del ejército, veteranos del ejército que estaban apoyando al presidente Bukele, las familias completas aparecieron con 300 pesos cada uno y muchísima gente no le llegó esa plata. Y ese es uno de los problemas de no saber distribuir el dinero. Porque segunda entrega no habrá. Si ya no hay dinero, si el problema es que el Estado tampoco tiene plata para enfrentar la pandemia. Ya le aprobaron 2.000 millones. Pero no hay ni un centavo. Pues sí, si no los han podido conseguir y no los van a conseguir. ¿Cómo los va a conseguir? Una de las primeras cosas que nos ven en el extranjero, pongamos dos variables importantes. ¿Cómo estamos económicamente? Aquí andamos arriba del 72, 74%, quizás más esos 500 millones, tal vez el 75% de endeudamiento con respecto al PIB. O sea que de cada dólar que aquí producimos, 75 centavos para pagar deuda e intereses y 25 para que vivamos, ¿verdad? Para medicina, para hospitales. Si metemos esos 2.000 pesos, vamos a llegar al 2.000 millones, vamos a llegar al 90%. Ya no somos sujetos de crédito. Y si además de eso no nos ven muy democráticos, no ven que el gobierno es democrático, menos nos van a prestar. Y además no hay ideas, no hay planificación de cómo reactivar la economía. Bueno, la comisionada presidencial Carolina Recinos decía que el gobierno ha dejado de percibir 300 millones de dólares al haber parado el aparato productivo. Eso es grande. El primer mes. El primer mes. Y hoy que tocaba pagar la renta, ¿cuánto va a dejar de percibir? Este era el mes en que se llenaban de no vamos a tener préstamos, no hay recaudación fiscal. Ajá. ¿Para dónde vamos? Así es. Pues sí, pero el gobierno se está quejando de los Le está echando la culpa de las a los cosas que pobres. él mismo ha provocado. Le está echando la culpa a los pobres. ¿Por qué dice que todos codiciosos, que ya ni Dios los va a salvar? Le culpan ya a Dios, ¿verdad? Está culpando a de la que anden gente. en la calle, culpando anticipadamente de lo que va a pasar. Ese es el problema. Aquí le dijimos, había que darle alimento a la gente. Aquí dijimos que reunieran los alcaldes del país, ¿te acuerdas? Que cada alcalde conocía los cinturones de miseria de su municipio para que fueran directamente y le ayudaran a la gente. La que vive en las barrancas, la que vive a la orilla de los ríos, la que vive en las carreteras. Esa es la gente que más necesita. Se lo hemos dicho durante un mes y medio, estamos remarcando en esto. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Ya volvemos, tenemos más para usted. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, vamos a seguir discutiendo sobre los fenómenos políticos de nuestro país. Algo que ha llamado la atención es la autorización de la fuerza letal, que lo dio el presidente de la República a través del siguiente Twitter. Vamos a refrescar las palabras del presidente a través de cómo él lo acostumbra a hacerlo. Dice, el uso de la fuerza letal está autorizada para la defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños. Instamos a la oposición que se ponga del lado de la gente honrada y a las instituciones que controlan y dejar de proteger a quienes asesinan a nuestro pueblo. Dice, el uso de la fuerza letal. ¿Esto sí da permiso para matar? Ese hay permiso para matar. Hay una película de James Bond que decían con licencia para matar, es similar. Lo que él está diciendo es algo que se lo ha armado jurídicamente alguien, que supuestamente conoce de derecho, pero desprecia los valores del derecho, comenzando por el valor de la vida. Porque la legítima defensa no necesita decirla, ¿sí? La legítima defensa ya está en el Código Procesal Penal. Pero el que él diga que la fuerza letal está autorizada para defender la vida propia o de los demás, lo que se entiende o lo que se desprende que si alguien aparece muerto, va a bastar con que diga que fue en legítima defensa como para que ya, según el presidente, no se deriven las consecuencias penales que deben de derivarse al autor de la muerte. Pero en realidad, la legítima defensa, en aquellos casos, por ejemplo, de estos repuntes de homicidios que han ocurrido, en ninguno de ellos pudo haber pasado la legítima defensa. ¿Por qué razón? Porque a nadie agarraron en el acto ni inmediatamente después de los homicidios que han estado ocurriendo,
sin contar el hecho de que está en la oscuridad quién está provocando esos homicidios, porque esos homicidios da la impresión que son manipulados, es un brote que no pareciera ser que es natural. Y si bien es cierto, no podemos afirmar hasta este momento quién es el que ha manipulado ese brote de homicidios, sí podemos ver por los efectos quién es el más beneficiado. ¿Quién es el que resulta más beneficiado con un brote de homicidios con este? El presidente, porque el presidente entonces sale diciendo lo que está diciendo ahí, esa autorización implícita para matar a cualquiera y que después simplemente alegue que se trató de una legítima defensa. También le da excusa al presidente para alegar un régimen de excepción maturo que sobrepase ya los límites del régimen que tuvimos anteriormente y que se llegue hasta el permiso de la muerte. También le da permiso o excusa al presidente para solicitar más dinero. Vemos entonces que el beneficiado con este tipo de autorizaciones, mejor dicho, con el brote de los homicidios, es el presidente. Entonces no sabemos quién es el que lo ha manipulado, pero sí podemos saber que para activar un brote de homicidios de esa magnitud se necesita poder, y uno de los que tienen el poder suficiente es el gobierno. Ahora, hablando usted de las medidas duras, te quiero poner también lo que dijo Osiris Luna, y esta es una medida que nunca se había hecho en El Salvador. Es decir, veamos lo que dijo el encargado de los centros penales de nuestro país, que está adjudicado al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. No van a tener ningún tipo de visualización entre celda y celda. Las celdas se van a sellar. Toda celda que está dentro de estos penales de pandillas se van a sellar completamente para que ellos no puedan tener comunicación por medio de señas, que es como hemos detectado que se han estado comunicando. Han suspendido manuscritos por el tema de los cuales nosotros ya habíamos detectado ese método. Este método, para lo que ibas a decir. No, me da tristeza ver a mi país postrado así. Y ridículo. Vamos a ver, primero el presidente de la República autoriza usar fuerza letal, autoriza matar. Esto no es de un presidente, si el presidente no está para andar autorizando que maten gente, hombre. O sea, se necesita, eso sí, tener una mentalidad y una educación democrática para saber que eso no puede ser. El presidente está para ejecutar las leyes, no para dictar leyes, ¿verdad? El presidente debió referirse de que ahí está ya legislado cómo se va a actuar, hombre. Así es. Por un lado. Por otro lado, miren, y aquí quiero entrar en el caso del la otra foto, Alfredo, que enviamos de lo de la propaganda. Vamos a ver si la tenemos ya, producción. Pablito, vamos a ver, Pablito, si ya tienes esa imagen para que la podamos discutir en estos momentos, porque esto viene en concordancia con lo que estamos hablando. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí dice, exigimos derechos a favor de los más vulnerables por unos derechos humanos más justos. Y ponen el dibujo de una señora embarazada y un marero le pega un balazo en la cabeza y sale brotando el montón de sangre. Del otro lado ponemos a un jovencito en bicicleta y otro marero, otro balazo en la cabeza y brota la sangre. Y entonces hacen una dualidad entre los derechos humanos de los más vulnerables y ponen como vulnerable a la señora y al joven, ¿verdad? Eso versus quieren decirnos los derechos humanos de los mareros. Derechos humanos más justos. Si es que los derechos humanos son derechos humanos y punto. Y ya están establecidos porque esos son. ¿Qué sucede? Si un marero va y mata a una señora embarazada, obviamente que la señora embarazada tenía sus derechos humanos y ese marero hay que capturarlo y llevarlo a la justicia, sí, ¿verdad? Pero conforme lo están planteando con esa propaganda política, eso es una manipulación de conciencia, es una falacia. El hecho de poner los derechos humanos de los mareros versus los de la población civil y compararlos, no tienen comparación, son diferentes, ambos tienen derechos humanos.
Porque ¿qué es lo que está diciendo la gente en redes sociales? No, si esos mareros, mejor les deberían de echar gasolina a todos y darles fuego. Pero eso sería tener un estado criminal, asesino, porque eso sería un crimen de lesa humanidad. Esto es lo mismo que pasó con Hitler, hombre, que ayer cumplió 75 años de muerto. Entonces Adolf Hitler hizo que el pueblo alemán odiara al pueblo hebreo, a los judíos, ¿verdad? Y así fue. Sí, así fue, pero para tener una justificación es de asesinarlos. Y los metieron en los hornos y los quemaron. Allá en Auschwitz, por ejemplo, que es lo más famoso en el campo de concentración de Polonia, ¿verdad? Entonces, aquí están tratando de generar odio entre los salvadoreños para tener justificaciones de hacer a saber qué. Cuando veo que están encerrando a las personas y le están poniendo lámina a esos barrotes, no entiendo cómo va a ser la gente para respirar adentro, si ahí están uno encima de otro. Las cárceles que hay aquí son para 18.000 y tenemos 40.000 adentro. Entonces, eso es violación de derechos humanos, porque aunque vos captures el Estado, aunque el Estado capture a terroristas, que son los mareros, así fueron calificados, por ejemplo, ese que va ahí, el Estado tiene la responsabilidad con los derechos humanos de todos ellos, porque ya los capturó y él es el responsable de tenerlos, y hay X derechos humanos para ellos que hay que respetarles, porque aquí lo que están llegando a decir ya, según el odio que le están metiendo a la gente, es que deberían de darles fuego a esos muchachos, darles fuego. No, eso sería tener un estado criminal, un estado de asesino. Pero todos los actos que ellos han hecho en contra de los salvadoreños, ¿cómo quedan? No, es que los salvadoreños tienen sus derechos humanos, y aquí hay leyes que juzgan eso, y por eso están pagando allí, por eso pagan ellos en la cárcel. Y al final de todo, yo no quiero que se nos olvide jamás que ese es el producto de esta sociedad, que ellos han sido generados por esta sociedad, por las injusticias que aquí se han dado en estos 2 siglos de oligarquía, de sistema oligárquico. Aquí hemos tenido un sistema económico oligárquico que te produce ese lumpen social, pero es producido es el resultado de la miseria espiritual, de la miseria académica con la que hemos vivido en este país. Ellos es lo que hemos producido. No fuimos capaces de producir juventudes sanas, intelectuales, académicas, que fueran y hicieran progresar este país, sino que lo que hemos producido es eso que tenemos allí. ¿Y cuál es el tratamiento entonces para esta gente? Me lo dice, doctor, al volver, porque ya nos están llamando, que vamos al siguiente espacio. ¿Cómo hacer para que estos jóvenes vuelvan a una vida productiva y que, por el amor de Dios, dejemos de estarnos matando en buen salvadoreño? Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. De inmediato y sin perder tiempo, vamos a ver las acusaciones que se han hecho a partidos políticos que son, según la declaración de este personaje, los generadores del aumento de la violencia en nuestro país. Veamos por favor ese bloque. Políticos o miembros de partidos políticos involucrados en esto. ¿Quiénes? Bueno, todos sabemos que Arena y el FMLN ha pactado en diferentes partes de la historia de nuestro país con los pandilleros. Primero, es irresponsable, y segundo, es asquerosa. Y se está enviando una nota también a la Junta Directiva para que sea llamado a Junta Directiva o a la Comisión Política, y ahí definitivamente de los indicios necesarios y de haberlos que se pasen a la Fiscalía General de la República. Y de no ser así, que se den las disculpas públicas. No. Yo no tengo por qué disculparme con ellos, lejos de ellos. Arena y el FMLN tendrían que disculparse porque miembros de sus partidos han tenido vínculos con las pandillas, y es que este repunte del accionar de las maras no es porque se les ocurrió o porque hubo una iniciativa de ellos. Yo estoy convencido que atrás de esto hay
vínculos políticos. No es primera vez que lanza este tipo de acusaciones que me parecen totalmente irresponsables, que este gobierno tiene un año de estar gobernando y hasta el día de ahora nunca ha asumido su responsabilidad como estar al frente del país. Y a mí me parece ilógico que todo lo que pase en este país es responsabilidad de los partidos políticos y no la responsabilidad de quien está asumiendo la rienda. Señores, parece que las preguntas sobran. Mira, yo creo que en lo que está haciendo este gobierno se parece bastante a la metodología nazi. En la metodología nazi ellos crearon un odio en contra de los judíos. Y el mismo Hitler, un poco antes de tomar el poder, en 1933 apareció quemado el Parlamento. Claro que sí. Y una de las promesas era eliminar a los judíos y a toda la oposición, a todos los partidos políticos. Por eso la noche de los cuchillos largos. Sí, que fue un anuncio. Y curiosamente el presidente Bukele también dijo que él deseaba darle fuego a la Asamblea Legislativa con todos los diputados. Estoy haciendo un símil, hay un cierto parecido. Creó un odio en contra de los judíos a quienes les atribuían algunas supuestamente las desgracias económicas, pero lo que estaba haciendo era justificando cualquier daño, cualquier agresión y polarizó la sociedad. Los nazis son los buenos versus todos los demás que son los malos. Eso es lo mismo que hace este gobierno, curiosamente, y en esta forma, con esta autorización implícita letal, lo que está diciendo es, mire, cualquier muerto que aparezca, basta con que digan que es pandillero o que fue necesario matarlo, supuestamente, para eximirlo de responsabilidad penal. Pero ¿quién es el que, y sobre todo en estas condiciones de cuarentena, quién es el que va a estar en la calle para ver cómo es que realmente ocurrieron los hechos? ¿De quién va a depender? De la versión de quién va a depender que digan si hubo realmente o no necesidad de matar. Porque una cosa es que haya legítima defensa, necesidad de defenderse, que puede llegar hasta la necesidad de matar al agresor. Naturalmente que sí. Pero otra cosa es que se mate y después se trate de justificar sin necesidad de matar. Es más, la policía moderna, la policía competente, tiene como regla no matar, ni siquiera utilizar la fuerza. Ese es el último recurso. Pero aquí lo que estamos haciendo es induciendo a matar. Ahora, hay que tener cuidado, porque el hecho de que el presidente diga que están justificados para matar no significa que el Poder Judicial va a encontrar en cada uno de esos casos de homicidios que se pudieran producir, que ciertamente el agresor resultó muerto por legítima defensa, porque podría ser que no, y podría ser entonces que las órdenes del presidente estén induciendo a la policía y a los militares a convertirse en ¿qué? En delincuentes ellos mismos, arruinando su propia vida, creo que su carrera y la de su familia. Lo otro que hay que tomar en cuenta es el hecho de que esta gente, como lo dijo Ronald, es un resultado de la producción social. ¿Y qué se va a hacer de aquí en adelante cuando las condiciones socioeconómicas del problema de educación, el problema de falta de trabajo, que son las que han creado esas condiciones para que estas personas sean vulnerables y eventualmente sean reclutados obligatoriamente, muchos de ellos, por las pandillas, esa producción, esa máquina fabricadora que fabrica a los delincuentes comunes y que fabrica a los pandilleros, ahora pareciera ser que se ha activado y se ha potenciado después de este coronavirus. De modo tal que las condiciones no pareciera ser que van a cambiar, al contrario, pareciera ser que la máquina que fabrica los pandilleros se ha perfeccionado y a lo mejor vamos a tener mayor delincuencia por esta vía, porque también estamos generando odio en los que ahora nosotros consideramos pandilleros. Una cosa es ser pandillero y otra cosa es ser responsable de los delitos que le imputan, porque a muchos de los pandilleros, y a mí me consta en algunos casos, no son responsables de los delitos que les atribuyen, y también me consta a mí en ciertos casos que mucha gente
por ciertas razones de odio, los agarran, les atribuyen que son pandilleros, ni siquiera les pregunten en algunos casos en los juzgados, y los han mandado a los centros penales de pandilleros. Estando ahí, aunque no sea pandillero, lo hacen pandillero, de modo tal que las condiciones sociales fabrican pandilleros y el sistema también fabrica pandilleros. ¿Es esa la forma realmente de resolver nuestros problemas? No, es la forma en que estamos creando el infierno en la tierra. Vamos a este espacio, volvemos para que Ronald Umaña y el doctor Ulises de León Guzmán nos digan la reacción de estos grupos, cómo sería, cómo se prevé. Permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, señores, los salvadoreños estamos frente a la pandemia del COVID. Un sistema político controversial que se pelean los poderes contra todos. Un sistema económico que lo vemos al caos. Y encima la violencia que generan estos grupos. ¿Estamos en un país que se puede vivir? Mira, este es un estado fallido, tú lo has planteado, ¿verdad? O sea, tenemos la delincuencia, o sea, la guerra social que nos ha generado que 20 años ya de desangramiento. Antes de esto tuvimos la guerra social que nos tuvo 20 años de desangramiento. Antes de eso, pues teníamos las dictaduras que duraron, que de Martínez para acá, solo las militares, unos 50 años. Entonces ya estamos hablando de un siglo ahí, ¿verdad? Ajá, ¿sí? De sufrimiento. Y nos vemos y nos encontramos contra un gobierno que tampoco tiene una visión democrática para resolver los problemas, porque lo quieren resolver violentamente. Aquí ya recuerdo la mano dura de Paco Flores, la super dura de don Tony Saca y la ultra más dura del FMLN, y el problema cada vez fue mayor y se les creció y se les creció. Y hoy estamos viendo que hoy los están encerrando y sellando con lámina negra. Como bestias los tienen. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción a eso? ¿Tú crees que van a reaccionar positivamente? Al contrario. Al contrario. Aquí va a haber una reacción más violenta. Sí, al contrario. Y me da no sé qué, hay una contradicción allí en lo que dice el señor de Ghana y que dice que le echan la culpa a los partidos políticos. Y lo que dice el otro señor Osiris Luna, que la inteligencia del Estado detectó que las órdenes venían de los penales. Pero lo detectaron cuando ya habían matado a todos. O sea, que lo detectaron después. O sea, están inventando el pasado. No, uno tiene que venir a pronosticar el futuro. Si el pasado ya pasó, ya sabemos cómo pasó. ¿Qué inteligencia puede ser esa? Que hasta que mataron a la gente, no, fíjate, nos dimos cuenta que la orden salió de allá para... No, hombre, eso dígamelo antes. Y además se inventan cosas. Ahí estaban diciendo que por los alcantarillados estaban sacando las órdenes y fueron a tomarle fotos a los alcantarillas y estaban llenas de agua. Si alguien logra hacer eso, miren, es mejor que Mandrake. Deberían de sacarlo de la prisión y darle trabajo en el Estado para que les enseñe inteligencia. Doctor, el estado, este es un Estado que ya fracasó, es un Estado fallido. Venía mal, sí, es cierto, hay que aceptarlo. Pero el presidente Bukele se encargó de rematarlo. Y la decisión o la actitud del señor presidente fue destruir el Estado de Derecho. En este momento no existe república, porque no existe equilibrio entre poderes ni capacidad de los poderes de contener los abusos del otro. Entonces, en este momento no hay república. Quien terminó el Estado de Derecho y la república se llama presidente Bukele. Señores, ha sido un gusto realmente haber conversado con ustedes esta noche, doctor. Gracias por Es un gusto. Disfrutemos el resto de la noche, del día, de la noche, ¿verdad? De lo que nos trae bien el trabajo. Fíjate que nos has hecho trabajar. Eso hará algún día. Y esperamos verles el próximo viernes, si así Dios nos lo permite. Aquí estaremos. Muchas gracias. Y buenas noches a la teleaudiencia. Rogaremos porque así sea. Pero sobre todo,
Gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante toda esta semana. Le deseamos un buen inicio del 5º mes del año, mayo, como también un buen fin de semana. Y si Dios nos lo permite, como dije anteriormente, el lunes estaremos nuevamente con usted. Que tenga una sana noche. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente. Como funcionario público, quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido, que el Señor no ha permitido todavía que que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.